Ya, vamos ahora a explicar el tema correspondiente al enlace químico intermolecular parte 2, que vamos a ver en esta segunda parte de enlace intermolecular. Bueno, hoy veremos acerca primero, veremos aquí las moléculas que presentan siempre una fuerza intermolecular, es decir, presentan un enlace entre moléculas que permite que esas moléculas puedan formar un cuerpo. Ahora, los enlaces que formen entre moléculas pueden ser débiles o pueden ser fuertes. Eso justamente veremos el día de hoy. Veremos entonces la clasificación, enlaces intermoleculares o fuera intermoleculares, dependiendo si la molécula es polar o polar, ¿no? ¿Qué es apolar o polar, chicos? Vimos ya en enlace intermolecular parte 1. Una molécula apolar es cuando su diferencia de electronegatividad es cero o parecido a cero. Una molécula polar es aquella molécula que es altamente electronegativa. Es decir, presenta polos opuestos. Más fácil, presenta polos opuestos. En las moléculas apolares vamos a encontrar las fuerzas de Van der Waals, llamadas London, que son las más comunes, y encontraremos también los dipolos permanentes y dipolos inducidos. En las moléculas polares estarán también las de London, los dipolo-dipolo permanentes y los enlaces puentes de hidrógeno. No te preocupes. Ahora te voy a explicar una por una para que tú puedas entender cada tipo de enlace. El primero que veremos es la fuerza de Van der Waals, tipo de dispersión o de London. Chicos, esta fuerza de London lo tienen todas las moléculas. Toda molécula tiene London, sí o sí. La pregunta es, ¿cómo entonces, cómo se lleva a cabo esta fuerza de dispersión o de London? Bueno, esta fuerza de dispersión de London se lleva a cabo entre moléculas que son apolares. Profesor, ¿qué era apolar? Moléculas que no presentan electronegatividad o es cerca al cero. Ahora, veremos aquí en esta fuerza de dispersión o de London que las moléculas apolares van a presentar una leve unión. Esa unión débil, simple, es la fuerza de London. Es una unión débil. Hemos dicho ahí, miren, ahí está el ejemplo del O2, del CO2, del C2H2 y del Cl2. Esos son 4 ejemplos, chicos, de moléculas que son apolares, que entre ellas presentarán enlace, en este caso, fuerza de London. ¿Cómo te percatas que son moléculas apolares? Mira la estructura molecular. Si ustedes recuerdan el tema pasado que se hizo y tomé práctica, ¿esta qué estructura era? La estructura lineal. ¿Se acuerdan? Las lineales. Toda molécula con estructura geométrica lineal siempre va a ser apolar, ¿no? Vemos aquí que son lineales, por ende las 4 son apolares, ¿sí? La segunda fuerza de Van der Waals que veremos, la primera fue London, la segunda serán los dipolo-dipolo permanente. ¿Qué es dipolo-dipolo permanente? Bueno, esta se da entre moléculas polares. Ambas moléculas, chicos, ambas moléculas tienen que ser polares, sí o sí, para que este tipo de enlace intermolecular se pueda llevar a cabo entre moléculas polares. Ejemplo, vemos aquí nuestro CH3Cl, ahí está. Vemos también aquí nuestro SH2 o H2S y nuestro PCl3, ¿no? Son moléculas, chicos, altamente polares. ¿Cómo te percatas que es polar? Mira la forma que tiene. En las fuerzas de London eran lineales, ¿te acuerdas? Eran lineales, geometría molecular lineal. En cambio, en estas moléculas no son lineales, mire. Algunas, por ejemplo, aquí el SH2, H2S es angular. Profesor, ¿cómo sabe que es angular? Tienes que repasar la clase pasada que ya les he evaluado a ustedes el día de hoy. Vemos el CH3Cl, que es tetraédrico, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, chicos, si la figura es lineal, automáticamente fuerza de London. Pero la estructura presenta un ángulo definido, una estructura que no es lineal, sería entonces dipolo, dipolo, dipolo. ¿Correcto? Dipolo, dipolo. Además, ¿qué más te puedes percatar? Mira, en el primer tipo, en las llamadas fuerza de London, cada elemento químico llega al octeto y no le sobra ningún electrón. Miren la fórmula química, chicos. Todos llegan al octeto, pero
pero, ¿sí? Ninguno le sobra electrones. Por ejemplo, en el de arriba, el OO, el O2. El O, hemos dicho que es grupo 6A, tiene 6 puntitos. ¿Cuánto le falta para 8? 2. ¿Quién le presta esos 2? El oxígeno, el otro oxígeno, formando enlace doble. Vamos a el CO2. El carbono tiene 4. ¿Cuánto le falta para 8? 4. 2 electrones le presta el primer átomo y 2 electrones le presta el otro átomo. Y listo, llega al octeto. Entonces vemos aquí que cada átomo, chicos, no tiene ningún electrón libre. En cambio, en el dipolo-dipolo, ¿qué te percatas? Mira la imagen, mira, mira. Hay electrones libres. Miren ese H3Cl, ese cloro, ¿cuántos le sobra? 7 electrones. Ah, lo tiene de forma libre. Es dipolo-dipolo. Mira ese H2S. A ese azufre le sobran 4 puntitos. Ah, también será dipolo-dipolo. A esta molécula PCl3, mira, cada cloro, ¿cuánto le sobra? 7. Al fósforo le sobra 2. Ah, también será dipolo-dipolo. ¿Te percatas que las moléculas apolares no tienen electrones libres? Y las moléculas, en este caso, que son polares, sí presentan electrones libres. Ahí puedes darte cuenta o diferenciar. Uno, por la estructura que tienen, por la forma. O dos, si presentan o no electrones libres. Mira, dos formas de detectar si es polar o apolar. Tercer tipo de fuerza de Van der Waals. Se llaman los tipos dipolo permanente e inducido. En estos se forman entre una molécula polar y otra apolar. Polar y apolar. A ver, repetimos. Fuerza de London, apolar, apolar. Dipolo-dipolo, polar-polar. Dipolo permanente con dipolo inducido, polar a polar. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, mire, el HCl es un dipolo permanente, es polar. En cambio, el cloro, el Cl2, vimos un momento que era apolar, ¿verdad? Es una molécula polar, no tenía polos opuestos, no tenía una electronegatividad muy alta, era polar. Se llama dipolo inducido. Es decir, cuando el HCl, que es polar, se acerque al Cl2, este Cl2, que es apolar, se convierte en un dipolo inducido. Temporalmente, la molécula se va a cargar, presenta una carga temporal, ¿ya? Este enlace se llama dipolo permanente con dipolo inducido. Te olvides, ¿ah? ¿Quién es el dipolo permanente? El HCl. Es toda la vida, va a ser polar. El Cl2 es dipolo inducido. ¿Por qué inducido? Porque él no es polar, es una molécula apolar. Pero el HCl, porque es tan polar, le va a inducir al Cl2 a que también sea polar, pero temporalmente. ¿Ya? Mucho ojo, por favor, entonces. Mucho ojo. Cuarto tipo de enlace y último que veremos el día de hoy son los EPH, enlaces puentes de hidrógeno. Esos enlaces, chicos, mucho cuidado, ¿eh? No son fuerzas de Van der Waals. Si te has percatado, las tres que hemos visto hace un momento, la vimos fuerza de London, dipolo permanente, dipolo permanente, dipolo permanente con dipolo inducido, los tres eran fuerza de Van der Waals. El EPH no es Van der Waals, es una fuerza tan elevada que es mayor a la fuerza de Van der Waals, imagínense, pero es menor a los enlaces covalentes entre los átomos. ¿Cuáles son los requisitos para formar este enlace? Este enlace se forma entre el H con el FON. Profesor, ¿qué es H con el FON? El H se puede unir al flúor, al oxígeno o al nitrógeno, a nadie más, solamente a esos tres. Y de esa forma se lleva a cabo el enlace puente hidrógeno. Profesor, ¿y por qué solamente con esas tres? Porque esas tres átomos son muy polares. Y cuando se unen con el hidrógeno, forman un enlace muy fuerte, difícil de poder romper. Ejemplo, ahí está, miren, nuestro H2O. Dos moléculas de H2O se están uniendo, miren, chicos, y el H con el O, mucho cuidado, no piensen haya H2O. El H con el O de la misma molécula se unen. No, no, no. Es un enlace intermolecular. Tiene que ser el H de una molécula con el oxígeno de otra molécula. Mucho cuidado, por favor. Ya, mucho cuidado con respecto a ello. Otro ejemplo, el NH3, por ejemplo. El NH3 va a formar ¿qué cosa?
enlace puente hidrógeno, SH con el N de otro NH3 formarán puente de hidrógeno. Está, por ejemplo, también el HF, ese hidrógeno con el flúor de otro elemento igual formará un enlace y así sucesivamente. Vamos ahora a pasar a la práctica dirigida, que por cierto yo le envié a ustedes el PDF con el material de ejercicios que explicaré ahora y que luego ustedes van a desarrollar también un momento, ¿sí? Lo que voy a dejarles yo. Dice, indique verdadero o falso según corresponda respecto al enlace dipolo-dipolo. La primera dice, dipolo-dipolo, ¿ah? Se presenta como una interacción entre dipolos permanentes. Claro, hemos dicho que el enlace dipolo-dipolo se presenta en moléculas permanentes, claro, ¿no? Hemos dicho que tiene que ser polares. 2. Generalmente son de mayor intensidad que la fuerza de London. ¿Sí? Vimos que son muy intensas, ¿verdad? Son una elevada. A ver, ¿cuál sería, chicos, el orden entre los enlaces? De más fuerte a más simple. El más fuerte es puente hidrógeno. Luego viene dipolo-dipolo permanente. Luego viene dipolo permanente con dipolo inducido. Y por último, la cuarta, que sería la fuerza de London, que es la más simple, la más sencilla y todo demás. Ya. Seguimos entonces, chicos. La tercera. Su magnitud aumenta con la masa molecular de las sustancias. Falso, chicos. ¿Qué enlace aumenta con la masa molecular de las sustancias? Los enlaces fuerza de London. Los enlaces fuerza de London, chicos, son aquellos que aumentan. Mientras más masa tengan, más fuerte será el enlace pues, fuerza de London. 2. Indique verdadero o falso según corresponda. Para la molécula de CO2 en su estado sólido, existe interacción dipolo-dipolo. Falso, chicos. El CO2 hemos dicho que es una fuerza de London, ¿verdad? Vimos un momento. El ejemplo que te puse de CO2 era London. La 2. Las interacciones dipolo-dipolo están presentes en todo tipo de molécula. Falso. ¿Qué tipo de enlace, chicos, le dije que estaba en toda molécula? La fuerza de London, no te olvides. Fuerza de London es el enlace que está entre todas las moléculas. Dipolo-dipolo no. Dipolo-dipolo solamente entre moléculas polares. Solo moléculas polares. 3. Las interacciones dipolo-dipolo son de mayor intensidad que las de puente de hidrógeno. Falso. ¿Quién es más fuerte de todos los enlaces? Puente de hidrógeno. Dipolo-dipolo es fuerte, sí, es fuerte, pero no es tanto como el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es más. Es por eso que todas son falsas. Seguimos entonces, chicos, seguimos entonces. Indique qué molécula contiene la interacción dipolo-dipolo. ¿Ya? Vamos a ver, chicos, ¿cuál será dipolo-dipolo aquí? A ver, ¿el NH3 será dipolo-dipolo o no? No. Te di el ejemplo hace un momento que era puente de hidrógeno, ¿te acuerdas? H-FON. El H con el N, puente de hidrógeno. ¿Podrá hacerse HCl3? Sí, chicos. Ese ejemplo te di hace un momento, ¿te acuerdas? Dije que esa molécula era dipolo-dipolo. ¿El SO2 es dipolo-dipolo? También. Profesor, ¿y usted cómo sabe que es dipolo-dipolo? Bueno, te das cuenta rápidamente que el azufre es un no metal y el oxígeno es un no metal. Como son no metales, tienen una elevada electronegatividad. Por eso sé que son dipolo-dipolo. Si no te percatas por eso, puedes darte cuenta, tienes que armar la estructura del SO2. Ustedes ya en la clase anterior que hicimos de fuerzas intermoleculares y enlace interatómico, allí vimos cómo se armaba una molécula. Ustedes lo grafican, el SO2 es una molécula angular, por eso es dipolo-dipolo. El CO2, ya te expliqué hace un momento, fuerza de London, ¿no? El CO2 era fuerza de London, era una molécula lineal. Entonces, nuestra clave entonces era la 2 y la 3, ¿verdad? Esas dos moléculas son dipolo-dipolo. 4. Identifica las sustancias que no presentan atracción dipolo-dipolo. O sea, ¿cuál no es dipolo-dipolo? La primera, ClO2. Ya te dije, el cloro es no metal, oxígeno no metal. Tienen alta diferencia de electronegatividades. Es dipolo-dipolo. Y si no, tendrás que dibujar la molécula. 2. AlCl3, el cloruro de aluminio. Chicos, el aluminio, como es un metal, los metales, chicos, son apolares. Es por eso que esto es fuerza de London. Entonces, otro tip, chicos, otro tip es que tú sabes que una molécula dipolo-dipolo, cuando ambos átomos son no metales. Y si uno de los átomos es metal, ya fue ya, es London. Tercero, el HF. Hemos dicho que el HFON, ¿se acuerdan? HFON, puente de hidrógeno. Y la 4, el O3, que es el ozono.
es fuerza de London, chicos. Cuando vean ustedes átomos o moléculas con elementos químicos del mismo que se repiten, es London. O2, O3, H2, Cl2. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es ¿cuánto te va a dar? Cero. Te da cero porque son mismos elementos químicos. Entonces la respuesta aquí sería ¿cuál? No hay clave, chicos. Aquí no hay clave. Debido a que, si aquí, ¿cuáles son dipolo-dipolo? ¿Sí? Sería solamente ¿cuál no son? Sería pues 2, 3 y 4, ¿no? Y no hay esa opción, ¿no? Por eso no haría clave. Saldría 2, 3 y 4. 5. ¿Qué pareja de compuestos presentan enlace dipolo-dipolo en sus moléculas? Ya. A ver, la primera, puente de hidrógeno, pues chicos, claro. El CH2, C2, perdón, H5OH y el H2O son puente de hidrógeno. No, pues no puede ser la A no puede ser. Ambos son puente de hidrógeno. La CH3OH también es puente de hidrógeno, tiene oxígeno, no, de frente, ese es puente de hidrógeno también. El H2S que hicimos hace un momento también es puente de hidrógeno. Perdón, es dipolo-dipolo, ¿verdad? Una molécula, en este caso, altamente polar. El HBr también es dipolo-dipolo. El CH4, chicos, es London. Profesor, ¿cómo sabe que CH4 es London? Elabora su estructura de Lewis. Ese carbono tiene 4 enlaces con cada hidrógeno y llega al octeto. No hay electrones libres. Por ende, fuerza de London. El BF3 también es el London. También es el London. ¿Por qué el London? Ese boro se une a 3 átomos de flúor y no tiene un electrón libre. También es fuerza de London. El CCl4, que ya expliqué, creo que en un tema anterior también, en la clase anterior, vimos que la molécula era apolar. Y si la molécula es apolar, va a ser fuerza de London, ¿no? Ese carbono se rodea con 4 átomos de cloro. Vimos que en estructura molecular no hay ningún electrón libre. El HCl, ya hemos hablado del HCl, es de frente, dipolo-dipolo. Pero chicos, la clave es la letra C, ¿no? La C, CH4 y BF3 son moléculas dipolo-dipolo. No, perdón, son moléculas. ¿Qué pareja de compuestos prende el ácido dipolo-dipolo en sus moléculas? Allá, acá está mala clave, chica. La clave está acá mal. Dice, ¿cuáles son dipolo-dipolo? No dice cuál no es, ¿no? Sí está bien. Sí está bien, chicos. Está bien. Sé que he visto para la clave. Está bien, es la C. La 6. ¿Qué pareja de compuestos no presenta? Aquí dice no presenta, ¿no? Acá, ¿cuál no es dipolo-dipolo en sus moléculas? ¿Cuál no es? La primera, el H2O, ya hemos dicho que H2O puente de hidrógeno, ya de memoria, mira, sin armar ninguna molécula, ya de memoria, H2O puente de hidrógeno. NH3, ya dijimos, puente de hidrógeno también antes, ya de memoria nada más, ¿ah? HCl, mira, hay moléculas, chicos, que vamos a repetir cada momento. Y si te la aprendes de memoria, ¿qué tipo de enlace intermolecular es? Más fácil para ti. El HCl, hemos dicho que era dipolo-dipolo. El SO2 también es dipolo-dipolo, estamos repitiendo otra vez. El O3 era fuerza de London. El H2S, dipolo-dipolo. El NO2, NO2. El NO2, chicos, forma una fuerza de London. Profesor, pero el N es no metal y el oxígeno no metal. Sí, lo sé. Pero este caso es particular, ¿no? El NO2 va a ser fuerza de London. A pesar que son átomos muy electronegativos, van a llegar a ser fuerza de London. Listo, aquí la clave de la letra B. Nos decían cuáles no eran dipolo-dipolo. Sí, nos dice aquí cuándo son dipolo-dipolo. No, casi está mal la clave, chicos. No es la B, ¿no? Dice, ¿cuál no son los dipolo-dipolo? La B sí es dipolo-dipolo. La A, bueno, la A es puente de hidrógeno. La C es London y dipolo-dipolo. La D es London con puente de hidrógeno. Y la E es dipolo-dipolo con fuerza de London. Mucho, aquí vamos a cambiar la pregunta. Para que haya clave, tendría que ser ¿qué pareja de compuestos presentan enlace dipolo-dipolo en sus moléculas? Para que encontremos clave sería la B, ¿no? ¿Qué pareja de compuestos presentan enlace dipolo-dipolo en sus moléculas? Pasamos ahora, chicos, a la número 8. ¿Sí? Vamos a hacer la 8. Dice aquí, respecto a las siguientes moléculas, ¿sí? Indica verdadero o falso. ¿El enlace puente hidrógeno se clasifica como Van der Waals? Dije que no, ¿verdad? Era más que Van der Waals. No, es falso. La 2. Los compuestos CH3OH y H2O forman líquidos asociados. A ver, chicos, para que formen líquidos asociados, tienen que ser puente de hidrógeno. El H2O, te dije que era puente de hidrógeno. El CH3OH es oxígeno, permite que sea puente de hidrógeno. Sí,
Son puente de hidrógeno. Correcto. Orden de punto de ebullición. ¿Cómo es punto de ebullición? Ah, ya, fácil. A mayor fuerza de enlace, mayor punto de ebullición. ¿Quién era mayor fuerza de enlace? Puente de hidrógeno. Segundo, dipolo permanente. Tercero, dipolo permanente, dipolo inducido. Cuarto, London. Mira las moléculas. De esas tres, ¿quién tendrá mayor punto de ebullición? El que tenga puente de hidrógeno, o sea, el H2O. Y miren cómo están los signos. Están invertidos, ¿no? Tendría que ser al revés. Primero H2O, puente de hidrógeno. Luego H2S, dipolo-dipolo. Y luego H2S, también es dipolo-dipolo. Pero el mayor, ¿quién es? El H2O. Entonces, está incorrecto. Falso. Verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Clave la C. 9. Indica el compuesto en cuyas moléculas predominan los enlaces puente de hidrógeno. El CH4 vimos en su momento que era London, ¿ya? PH3, fósforo H3, sí, es dipolo-dipolo. El CH3NH2, SN, chicos, SN con el H, forma HFON, puente de hidrógeno. El CH3OCH3 es oxígeno, chicos, es oxígeno con, dirás, profesor, pero es oxígeno, se va a unir al hidrógeno y va a formar, en este caso, puente de hidrógeno. No, ese oxígeno, chicos, está unido al carbono, ¿ah? No está unido al hidrógeno, por si acaso, ¿ah? No es, ya, O y H, HFON, no. Ese oxígeno está enlazado al carbono, no al hidrógeno. Por ello será dipolo-dipolo. El CH3CHO también, ¿sí? También será dipolo-dipolo. Por la clave nos decía aquí cuáles serán puente de hidrógeno. La clave sería entonces, facilito, ¿no? La letra B, ¿no? SNH, ¿no? SNH es puente, en este caso, puente de hidrógeno. Indica sustancia no forma líquido asociado. O sea, ¿qué sustancia, chicos, no es puente de hidrógeno? ¿Ya? ¿Cuál no es puente de hidrógeno? La primera, ¿sí? CH3OH, lo hemos repetido varias veces en varios ejercicios el día de hoy, es puente de hidrógeno. El CH3CH2, también puente de hidrógeno, ese oxígeno final con el H, con otra molécula formarán puente de hidrógeno. El NH3, también hemos dicho que es puente de hidrógeno, el HFON, HN. Ahora, chicos, el CH3CH2NH2 presenta también enlace puente de hidrógeno, SNH. El único que no es puente de hidrógeno, ¿quién es? El CHF3. Profesor, pero ese flúor está unido al hidrógeno. No, mucho cuidado. Ese flúor está unido al carbono, por si acaso, no al hidrógeno, al carbono, ¿ya? Entonces, chicos, hasta ahí vamos a avanzar un par más. ¿Qué pareja de compuestos presentan enlace puente de hidrógenos en sus moléculas? A ver, el CH3NH2 es puente de hidrógeno, el CH3OCH3 es dipolo-dipolo, el HF puente de hidrógeno, HFON, NH3HN, puente de hidrógeno, ¿sí? El B2H6 es London, chicos. Es una molécula apolar, ¿no? Una molécula polar, porque apolar, porque el boro es metal, ¿no? Y el H también es metal. Así que ambos de fuerza de London. Ahí no hay nada de polaridad, cero polaridad. Es por eso que la clave sería entonces la letra C. ¿Y por qué letra C? Porque el HF es puente de hidrógeno y el NH3 también es puente de hidrógeno. Molécula, pregunta 12. Señale cuál o cuál de los siguientes compuestos solo tienen London. Solamente London. Cl2 es London, sí. La diferencia de electronegatividad es 0. HCl es dipolo-dipolo, te dije hace un momento. El argón, vamos a ver ahorita ese momento, London. SO3 es London. SO2 era dipolo-dipolo. Profesor, pero S3 y S2 se parecen. Sí, sé que se parece. Pero el SO3 es en su geometría molecular, ¿sí? Va a ser justamente fuerza de London. El SO2, que ya lo vimos un momento, era dipolo-dipolo, poseía polos opuestos. Pero la clave va a ser entonces la letra B, que sería 1, 3 y 4.